Hola, mi nombre es Rubén Castillo Tavares. Actualmente me desempeño como docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Santiago de Cali y soy director de investigaciones en la Universidad Autónoma de Nariño. Actualmente curso estudios de doctorado con la Universidad Oberta de Cataluña y en el doctorado en Sociedad de la Información y el Conocimiento, y mi área de investigación se refiere al tema al cual me referiré en el día de hoy, que es relacionado con las interacciones entre innovación tecnológica, cambio organizacional y las relaciones laborales en la era informacional. Esto en el ámbito de los estudios empresariales de la facultad y de la necesidad del desarrollo de estudios interdisciplinarios entre las facultades y campos disciplinarios de la universidad, en este caso entre la Facultad de Ingenierías y la Facultad de Ciencias Económicas. Para empezar, quiero hacer un breve resumen del tema que trataré en el día de hoy, en relación con las transformaciones que sobre las organizaciones y el mundo del trabajo ha ocurrido en las últimas 2 décadas. Estas transformaciones han estado inextricablemente ligadas a una rápida incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el paradigma informacional que lo sustenta, al que me referiré más adelante, a las organizaciones empresariales. Estos cambios han inducido una transición de los modelos de organización empresarial típicos de la década de los 80, basados en las redes de empresas, hacia una nueva estrategia organizacional sustentada en la empresa red y el negocio digital. Estos cambios en las organizaciones han estado igualmente asociados a cambios a veces radicales en las relaciones laborales, y este es uno de los puntos que me ha preocupado bastante en esta línea de trabajo, con una creciente flexibilidad del empleo, individualización de las condiciones laborales, fragmentación de la mano de obra y diferencias de temporalidad en la vida laboral, y finalmente a las relaciones laborales que marcan el paso a la necesidad de una nueva institucionalidad laboral, que es una asignatura pendiente para la economía de hoy, pues la revolución tecnológica igualmente, como lo veremos, ha estado acompañada de una revolución en el mundo del trabajo, que no necesariamente ha estado acompañada de un marco legal y un marco institucional que regule estas nuevas relaciones laborales. El ámbito de estudio de nuestra ponencia del día de hoy son las organizaciones, el mercado de trabajo y la sociedad de la información. Y los términos claves que se trabajarán son mercado de trabajo, trabajo flexible, cambio técnico, sociedad de la información, economía del trabajo y organizaciones. Las transformaciones a las que hace referencia este trabajo que hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación, que es el Grupo de Sistemas de Información y Economía de la Centro de Investigaciones e Ingenierías de la Universidad, han tomado forma hacia la estructuración de organizaciones más complejas, tales como la creación de empresas en red, asociaciones, alianzas, el uso de empresas externas, tanto para las actividades misionales como para las actividades de apoyo en las empresas, lugares de trabajo multiempleo y el progresivo desvanecimiento de la división entre sector público y sector privado, lo que ha tenido implicaciones tanto para el marco jurídico como para la naturaleza social de las relaciones laborales y, por qué no, de los profundos cambios institucionales que esto implica. De acuerdo con lo anterior, entonces, en la actualidad no es tan claro ni sencillo defender la idea de que existe una nítida diferencia entre empleado y empleador, específicamente cuando se actúa en equipos de trabajo y además de que se es empleado de otra u otras organizaciones, y los trabajadores tienen múltiples empleos y formas que, como el teletrabajo, van tomando una importancia creciente en las diferentes actividades económicas, que entre otros beneficios presenta una mejor compaginación entre el trabajo y la familia, como ha sido probado en diferentes estudios, entre ellos el del Martin Carnoy en su libro sobre trabajo flexible en la era informacional, y los estudios de Vilaseca y Torrens
en la Universidad Abierta de Cataluña. Este desvanecimiento de la relación empleado-empleador afecta no solo las responsabilidades legales y las cuestiones disciplinarias, sino el grado de transparencia y la equidad en las condiciones de trabajo, así como la definición, constitución y la implementación de un contrato de trabajo definido en términos psicológicos y sociales, como se define en las investigaciones de Martin Carnoy, ¿sí?, de la Universidad de Stanford. Tomando en cuenta estos aspectos fundamentales para la transformación de las organizaciones y las relaciones laborales, me he planteado como objetivo, en primera instancia, identificar las más importantes transformaciones sociales y económicas que han inducido las interacciones resultantes y la gran dinámica económica que han inducido estas interacciones, y a su vez las tecnologías de la información y las comunicaciones. Como segundo objetivo, pretendo identificar los principales cambios organizacionales posibilitados por la interacción entre redes digitales y las tecnologías digitales, que permiten la descentralización en red del conjunto de líneas de negocio en un sistema de geometría variable de todos los elementos de valor en la organización, para luego efectuar una identificación de los principales cambios organizacionales posibilitados por la interacción entre redes digitales y las tecnologías digitales, y por último, realizar un análisis de las nuevas habilidades y competencias requeridas por los trabajadores de la nueva organización empresarial resultante de la sociedad de la información. Para estas finalidades, pues me he propuesto estructurar el tema en primera instancia en una breve revisión de la interacción entre tecnología, economía y sociedad, basados en el marco de análisis de los deterministas tecnológicos y los sociólogos del Social Construction of Technology, ¿sí?, o la Escuela de la Construcción Social de la Tecnología, para posteriormente identificar los cambios y las transformaciones que induce esta interacción en la economía y las relaciones sociales, lo que conducirá posteriormente a la discusión sobre el nuevo tipo de organizaciones empresariales que se moldean en este marco o en el marco de este nuevo tipo de sociedad. Es claro entonces que estas nuevas organizaciones requieren o están asociadas también a un nuevo tipo de relaciones laborales, por lo que para completar el escenario se requiere identificar el nuevo tipo de trabajador que se requiere en esta nueva sociedad y en estas nuevas organizaciones, para finalmente pues extraer algunas conclusiones y líneas de acción para la política, la organización y los trabajadores. Pues ahorita pues me referiré al marco teórico que pretende identificar las interacciones que desde las escuelas de la tecnología y la sociología se establecen entre tecnología, economía y sociedad. Los estudios y debates sobre el cambio técnico y sus interacciones con el cambio social han pasado por el tamiz de las escuelas de la sociología y han cobrado una creciente importancia, dada la celeridad del cambio tecnológico y los indudables efectos, tanto en el comportamiento como en la forma de relacionarse de los individuos y los grupos sociales en las esferas política, económica, social y cultural. De estos estudios y discusiones han surgido corrientes del pensamiento sociológico, como son la escuela del determinismo tecnológico y la escuela del determinismo tecnológico en su sentido estricto por una parte, y por otro lado la escuela de la construcción social de la tecnología. La primera escuela, denominada determinismo en sentido amplio, ¿cierto?, plantean que la tesis de la autonomía de la tecnología, y plantea una relación unidireccional entre tecnología y sociedad, específicamente que los movimientos y cambios radicales en la tecnología tienen impactos identificables y medibles en el orden social, manteniendo exenta a la tecnología de la influencia de las dinámicas sociales. La tesis de la autonomía de la tecnología, como así se ha llamado,
También plantea que la tecnología sigue sus propias leyes, manteniendo una trayectoria particular que escapa a cualquier intento de control humano. La otra corriente a la que ya me referí, denominada determinismo en su sentido estricto, propone de forma radical que el cambio social está determinado por el cambio tecnológico, en una relación causa-efecto en la que la inflexibilidad de las tecnologías y los artefactos imprimen cambios a los maleables humanos, y que la fuente más importante de los cambios sociales a lo largo de la historia son las innovaciones tecnológicas. Algo así como que las máquinas hacen la historia e imponen pautas que rigen las relaciones sociales. La visión determinista de la tecnología ha sido fuertemente cuestionada por los estudios de la Escuela de la Construcción Social de la Tecnología. Estos sociólogos sostienen que el camino de la innovación y las consecuencias de la tecnología para los humanos están determinadas por la propia sociedad a través de la cultura, la política y los acuerdos económicos, entre otros. Según la Escuela de la Construcción Social de la Tecnología, los deterministas le atribuyen características sociales, éticas y políticas a los artefactos y a las tecnologías que posiblemente no pueden poseerlas. De el tipo de afirmaciones de los deterministas de la tecnología salen estudios como, por ejemplo, cuál es el efecto social de la implementación de los computadores. Evidentemente le están dando vida a los computadores como si fueran los que determinan la sociedad y la historia. Para los sociólogos del constructivismo social, los planteamientos del determinismo tecnológico son reduccionistas, pues en sus planteamientos se intenta o se pretende simplificar a una clave muy sencilla la multiplicidad y complejidad de los fenómenos sociales, ubicando la tecnología en un lugar decisivo, casi milagroso, que es suficiente para la explicación de muchos fenómenos sociales, ignorando los orígenes y el carácter social de la innovación. La unidireccionalidad de la relación tecnología-sociedad ignora el carácter social de la innovación. Desconoce que la tecnología es la aplicación de conocimientos científicos a la producción bajo normas sociales, la economía en particular, la acumulación de capital, la cultura o la política, y que por lo tanto no determina, sino que es determinada por las interacciones resultantes. Un ejemplo traído de la historia de las innovaciones tecnológicas, ¿cierto? Se puede encontrar en la revolución industrial. Esta no hubiese sido posible sin la innovación de las ideas, la ilustración como fenómeno cultural y como fenómeno social, y las instituciones resultantes de la revolución industrial como el mercado, el nacimiento del Estado-Nación, el libre comercio, el sistema de justicia resultante de la revolución, de la Ilustración y la Revolución Francesa, el respeto por las reglas de fuego, además de la tecnología, por supuesto, con la máquina a vapor, sin la cual la revolución industrial hubiese carecido de la base técnica. Otra crítica procedente de Scott, el Social Construction of Technology, es el enfoque asimétrico presente en los análisis del determinismo tecnológico, según el cual el éxito de un artefacto es una demostración de que no se requieren estudios adicionales para explicar su desarrollo posterior. Según Scott, es necesario explicar simétricamente el éxito y el fracaso de los artefactos técnicos, pues las tecnologías son un producto social. Un ejemplo que está presente en nuestras vidas diariamente es el teclado QWERTY, que usamos diariamente para la redacción de nuestros textos en computadores, máquinas de escribir, BlackBerrys y todo tipo de artefactos que manejan teclados. Hay estudios que indican que otros tipos de teclados con otros tipos de ordenamientos tienen una eficiencia un 20% superior a la del teclado que nosotros usamos. Sin embargo, el teclado QWERTY es el teclado que acompaña el diseño de la mayoría de las máquinas de redacción de textos hoy en día.
¿cierto? Por lo tanto, las tecnologías son un producto social y se originan en nuestras preferencias, costumbres sociales, relaciones políticas de organización social, y su éxito no es necesariamente un reflejo de su superioridad técnica o una prueba de su eficacia. Y quisiera hacer una anotación en mi calidad de economista. El éxito técnico de un artefacto no asegura necesariamente su eficiencia económica. Entonces, esta variable debería ser involucrada en los análisis económicos sobre eficiencia y productividad. Por último, la tesis del determinismo tecnológico está apoyada principalmente en estudios que buscan identificar efectos sociales de la tecnología. El término efecto social, como lo expresé anteriormente, deja ver una relación mecánica de causas y efectos enraizados de forma simple y lineal. Incluso la tecnología es considerada un producto fundamentalmente no social, no problematizada con las relaciones sociales. Este planteamiento de linealidad no es avalado y por el contrario es objetado por múltiples estudios de casos de implantación y evolución de sistemas tecnológicos, como la bicicleta, como el teclado QWERTY, como los policías acostados, como los semáforos. Son casos de implantación de sistemas tecnológicos que dejan ver que la linealidad no es la mejor forma de abordar las relaciones o los cambios que la tecnología o implicaciones que la tecnología tiene para la sociedad. De tal forma entonces que el acercamiento que pretendo hacer en el presente, en la presente disertación y en la primera parte de este escrito, es identificar las más importantes transformaciones sociales y económicas que han inducido las interacciones, ¿sí?, resultantes de la gran dinámica que han tenido las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Y mi análisis está orientado fundamentalmente al enfoque de la escuela de la construcción social de la tecnología. El tema entonces que sigue es mirar cuáles son las interacciones entre tecnología, sociedad red y empresa red. Las transformaciones inducidas por esta gran dinámica, ¿cierto?, de las comunicaciones y las tecnologías de la información han provocado cambios en todas las dimensiones de la sociedad: la cultura, la ciencia, el comercio, la política y la forma de ser, hacer y estar en cada una de ellas. Siguiendo a Carnot, ¿cierto?, cubrir todos estos aspectos es una tarea ingente, por lo que es necesario acotar la temática, limitando por tanto la investigación al análisis de las transformaciones específicas que este gran desarrollo de la tecnología, un tipo particular de tecnología, el informacionalismo, ha incitado en las formas de producir y organizar la producción, y las transformaciones en el mundo del trabajo que estas interacciones han impulsado. Uno de los aspectos que más probablemente ha ocupado más tiempo y esfuerzo a los académicos e investigadores es el estudio de la organización de la sociedad en redes sociales, no porque este tipo de organización sea algo nuevo o específico a nuestra sociedad o a nuestra organización social, pues según Manuel Castells, un teórico y estudioso de la sociedad red, las redes se constituyen en la estructura fundamental de la vida. Y en los mismos textos Castells sitúa a otros teóricos como Capra, ¿sí?, donde se afirma que la red es una estructura común a cualquier vida, pues donde hay vida hay redes. Los arqueólogos y los antropólogos han podido demostrar la relevancia de las redes como un elemento central de la sociedad desde la antigüedad, así como la globalización es un concepto inherente a la vida desde hace miles de años. Pues en cierta forma las comunidades históricamente han dependido para su supervivencia de los vínculos con redes que se extienden más allá de las fronteras de las localidades. No obstante lo anterior, si las redes son la forma o estructura fundamental de la vida y han sido la representación natural de esa organización de la vida, entonces surge la pregunta: ¿por qué la organización de la sociedad se ha centrado predominantemente en estructuras verticales jerárquicas, fundamentadas en la interacción vertical de los recursos y los individuos?
Hoy vemos que la mayoría de las estructuras organizacionales a nivel público, privado y en diferentes tipos de organización social son burocráticas y verticales. Y esta es una pregunta que Castells plantea de manera recurrente en sus diferentes estudios, ¿cierto? E intenta darse unas respuestas, ¿cierto? Y establece, por ejemplo, que esto puede asociarse al sometimiento de las redes a la lógica de las organizaciones verticales, manteniendo las organizaciones jerárquicas una superioridad que se explica por los límites materiales de las redes que se relacionaba con las tecnologías disponibles. La importancia de las redes se halla, según Mokyr Joel, en 1990, en la flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de autorreconfiguración bajo las condiciones existentes con la tecnología de comunicación preelectrónica. Pero al alcanzar determinado tamaño, complejidad y volumen, los flujos de intercambio, la red se hace menos eficiente que las estructuras de mando y control, por lo que hoy es posible la existencia de redes en muchos órdenes de la vida debido al desarrollo tecnológico, algo que era imposible en la ya denominada era preelectrónica. De esta forma, entonces, con las nuevas tecnologías de la información, las redes se convirtieron en la forma de organización más eficiente, porque sus rasgos fundamentales se beneficiaron de ese nuevo entorno tecnológico que les proporcionó mayor flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de supervivencia. El significado de estos tres conceptos es necesario profundizarlo un poco. ¿Qué entendemos por flexibilidad? Las redes pueden reconfigurarse en función de los cambios en el entorno, manteniendo su objetivo aunque varíen sus componentes. Son capaces de rodear los puntos de bloqueo en los canales de comunicación para encontrar nuevas conexiones. ¿Qué entendemos por adaptabilidad? Que pueden expandirse o reducirse a su tamaño con pocas alteraciones. ¿Y qué entendemos por capacidad de supervivencia? Que al no poseer un centro y ser capaces de actuar dentro de una amplia gama de configuraciones, las redes pueden resistir ataques en sus nodos y a sus códigos, porque los códigos están contenidos en múltiples nodos que pueden reproducir las instrucciones y encontrar nuevas formas de actuar. Por ello, solo la capacidad de destruir físicamente los puntos de conexión puede eliminar la red. Los desarrollos tecnológicos que permitieron liberar la potencialidad de las redes se iniciaron en la década de los 70 con la revolución de las tecnologías de la información, las comunicaciones y la gran dinámica de la microelectrónica en las décadas anteriores, donde se crearon las bases de ese paradigma tecnológico que primero se desarrolló en los Estados Unidos para luego propagarse por todo el mundo, dando paso a lo que hoy denominamos la era de la información. Con la gran dinámica que ha caracterizado el cambio de la microelectrónica y las telecomunicaciones en los últimos 50 años, la estructura en red ha podido desplegarse plenamente más allá de lo que ha sido históricamente. Especificando entonces el tema, lo más específico de nuestro mundo actual es la extensión y el aumento del cuerpo y la mente de los humanos en redes de interacción alimentadas por tecnologías de comunicación basadas en microelectrónica, que operan mediante software. Estas tecnologías se encuentran cada vez más difundidas en todos los ámbitos de la actividad humana gracias a la progresiva miniaturización. Esto es planteado por Castells en su libro sobre la sociedad red en el año 2004. ¿Por qué el informacionalismo es el fundamento tecnológico de la sociedad red? Esa pregunta entonces requiere de una respuesta que intento dar en el siguiente apartado. La sociedad red emerge a finales del siglo XX como una forma de organización social de la actividad humana sobre los cimientos del informacionalismo. Sin esta capacidad, ¿cierto?, proporcionada por ese nuevo paradigma tecnológico, la sociedad red no podría actuar. De hecho, ya lo planteamos anteriormente, los límites
para el desarrollo de las redes es el desarrollo tecnológico existente antes de 1980. Así como la sociedad industrial no hubiera podido expandirse sin la existencia de la electricidad. Pero siendo consecuentes con lo planteado desde el modelo del constructivismo social, la sociedad red tampoco fue consecuencia de la revolución tecnológica, sino, y como lo plantean los científicos de la Escuela de la Construcción Social de la Tecnología, una afortunada coincidencia en determinado momento y lugar de factores económicos, sociales, políticos y culturales que permitieron la emergencia de nuevas formas de organización social que prevalecieron y se extendieron aprovechando la oportunidad histórica ofrecida por el informacionalismo. De esta forma, entonces, el informacionalismo se constituye en el modelo conceptual o paradigma que establece los principios de actuación, integra los descubrimientos en un sistema coherente de relaciones caracterizado por su sinergia, es decir, por el valor añadido del sistema frente a sus componentes individuales. El paradigma tecnológico organiza una serie de descubrimientos tecnológicos alrededor de un núcleo y un sistema de relaciones que mejoran la actuación de cada tecnología específica. Y a estas alturas pues es importante precisar que la noción de paradigma tecnológico fue propuesta por Thomas Kuhn en 1962 para explicar la transformación del conocimiento por las revoluciones científicas e incorporada a las formaciones sociales y económicas por la tecnología. En este caso estamos hablando de Friedman 1962 y de Carlota Pérez 1983. La propuesta de Castells es que el informacionalismo se constituye en el paradigma tecnológico de la sociedad del comienzo del siglo XXI. Este paradigma ha sido subsumido, es decir, incorporado gradualmente como modelo dominante de las relaciones centrales que gobiernan el mundo de hoy. El industrialismo se caracterizó por la organización sistémica de tecnologías basadas en la capacidad de generar, distribuir energía mediante máquinas creadas por el hombre sin dependencia del entorno natural. No significa que el industrialismo desaparecerá de ninguna manera, eso es lo que se quiere plantear, pues la energía y sus tecnologías asociadas son todavía componentes esenciales en todos los procesos. Es preciso entonces acotar a qué nos referimos con el concepto de informacionalismo. Y para esto recurriremos a Castells, quien ha liderado ya una masa crítica de investigaciones en torno a este nuevo paradigma, quien define el informacionalismo como un paradigma tecnológico basado en el aumento de la capacidad de procesamiento de información y la comunicación humanas, hecho posible por la revolución de la microelectrónica, el software y la ingeniería genética. Las expresiones más directas de esta revolución son los ordenadores y la comunicación digital. En este sentido, entonces, el valor añadido de Internet en relación con otros medios de comunicación es su capacidad para recombinar productos y procesos de información en determinado tiempo, creando un nuevo resultado que es inmediatamente procesado en la red, en un proceso interminable de producción de información, comunicación y feedback en tiempo real o en un tiempo determinado. Esta propiedad de Internet es crucial, pues la recombinación es la fuente de la innovación, de acuerdo con los planteamientos de Kuhn, y la configuración del poder político. Mientras la generación de nuevo conocimiento había requerido siempre la aplicación de la teoría a formas recombinadas de información, la posibilidad de experimentar en tiempo real con los resultados de la recombinación procedente de la multitud de fuentes amplía considerablemente en el mundo de hoy el terreno de la generación de conocimiento. Permite también mayores conexiones entre diferentes campos del conocimiento y sus aplicaciones. Precisamente este estudio es una expresión de esas posibilidades. Precisamente la fuente de la innovación en la teoría de las revoluciones científicas de Kuhn es la posibilidad de recombinación más eficiente de los recursos existentes. De aquí entonces, esto ha tenido implicaciones en este contexto tecnológico que se acaba de ilustrar, ha tenido
y tendrá grandes implicaciones en el mercado laboral, y eso es el tema al que me referiré a continuación. Pues esto ha marcado sensiblemente la transición hacia una economía basada en el conocimiento, que tiene un efecto grande en el mercado de trabajo, de los mercados laborales de las sociedades modernas. En este caso estamos hablando de niveles de empleo, estamos hablando de salarios, de capacidades requeridas por las empresas. Y también se refiere a cambios en los tipos de contratación, como el tiempo de trabajo, las competencias de los nuevos puestos de trabajo y los requerimientos formativos que las empresas demandan, y la misma organización de trabajo en las empresas. El proceso de trabajo en este contexto está en el núcleo de la estructura social. La transformación tecnológica y organizativa del trabajo y las relaciones de producción en la empresa red emergente y a su alrededor es la principal palanca, según Castell, mediante la cual el paradigma informacional y el proceso de globalización afectan a la sociedad en general, y se convierte la transformación del trabajo y el empleo en la sociedad red en un tema de gran importancia social, intelectual y política. Las transformaciones en el mundo del trabajo se caracterizan por una creciente flexibilidad del empleo, individualización de las condiciones de trabajo, fragmentación de la mano de obra, diferencias de temporalidad en la vida laboral, y en este sentido, el nuevo tipo de sociedad que se funda en el paradigma informacional tiene como particularidad la individualización y disgregación del trabajo, contrario a la sociedad industrial, que se basa en la socialización de masas campesinas, en la gran empresa y el trabajo estandarizado. En este punto estoy refiriéndome a Carnot en su estudio sobre el trabajo flexible en la era informacional en el año 2007, de tal forma que se sustituye la socialización del trabajo por la especialización productiva en sistemas inestables de subcontratación, prestación de servicios limitados en el tiempo y en el espacio, el trabajo de información y de intercambio y redefinición constante de las relaciones de cooperación y competencia. Siguiendo a Carnot, la temporalidad se fragmenta, la homogeneidad de las condiciones laborales desaparece, y por tanto la agregación de intereses se produce en torno a proyectos y no a partir de condiciones de vida y de trabajo, como en la sociedad industrial. En este escenario, las personas cambian de trabajo con gran frecuencia y están tan desvinculados de su puesto de trabajo como de su gobierno y comunidad local, más conectados que nunca gracias a la revolución de las telecomunicaciones y el software, el teléfono celular, el correo electrónico, la videoconferencia, pero más desconectados de la interacción social que en el pasado. Este tipo de conferencia que hoy estoy ofreciéndoles a ustedes es un ejemplo de ese tipo de desconexión entre trabajadores y usuarios. De esta forma, entonces, se puede decir que los costos de tener éxito en este tipo de sociedad no son tan claros y forman parte de áreas de investigación de sociólogos e investigadores sociales. En términos de la pérdida de tejido social que esto ha implicado, y como lo plantea Carnot en el mismo documento, a menos que se reconstruya el tejido social subyacente a la nueva sociedad. Dice Carnot, el crecimiento social está amenazado, pues sostener la nueva economía significa construir un nuevo conjunto de instituciones sociales para mantenerla, que es precisamente uno de los objetos a los que apunta el presente documento, y en este caso pues aplicada la investigación a la sociedad colombiana. En este punto quiero resaltar que se debe ser crítico con esta visión de la realidad y cuidadoso, pues esto tiene muchas aristas y podemos caer fácilmente en el determinismo tecnológico, como se planteó en el marco teórico. Pues es un discurso prevalente en la sociedad y de tipo reduccionista que simplifica de manera radical los complejos fenómenos sociales, estableciendo que la causa principal de las transformaciones organizativas
ha sido el gran desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Una vez visto este contexto laboral, quiero pasar cuáles son los impactos que estos cambios ha tenido, qué cambios ha determinado sobre la empresa tradicional y qué nuevas formas organizativas se han generado a partir de la implantación de los paradigmas tecnológicos ilustrados anteriormente. Desde el punto de vista científico resulta evidente que para observar la variación en un fenómeno es imprescindible acotarlo y acotar previamente sus límites. En el ámbito que nos ocupa, ello significa que antes de hablar de nuevas formas organizativas es necesario establecer el significado que se otorga a la expresión forma organizativa, ¿sí? En muchas ocasiones este concepto no se define, ni se definen los criterios que permiten definir como tal a una nueva forma organizativa. Aquí estoy citando a Knudsen y a Eriksen en 2002, página 6. Aunque hay un fuerte escepticismo en relación con el fenómeno de que las nuevas formas organizativas postburocráticas derivan en buena medida del hecho de que la empresa red y por extensión el fenómeno de las redes organizativas resulta difícil de aprender, ¿sí? Este tipo de diseño organizativo está basado en una trama de lazos informales que en muchos casos operan en la sombra de la organización formal, y esto dificulta enormemente el estudio de las formas organizativas. La consolidación del trabajo en red como modalidad productiva básica de la nueva economía se fundamenta en un cambio organizativo, el cual cuenta entre sus requerimientos fundamentales la transformación de la cultura empresarial, la transición de los modelos de organización empresarial típicos de la década de los 80, basados en redes de empresas, hacia una nueva tipología estratégica y de organización sustentada en la empresa red. Y el negocio digital abre nuevas dimensiones a las condiciones psicosociales a partir de las cuales se desarrolla el trabajo. Más concretamente, quiero referirme, por ejemplo, al marco del teletrabajo. En la literatura internacional se ha hecho eco de las ventajas y de los inconvenientes de esta tipología de empleo en red, tanto desde el punto de vista del trabajador como de la empresa y la propia sociedad. Actualmente no hay duda de que la progresiva aplicación productiva del teletrabajo ha generado un conjunto de expectativas vinculadas a sus efectos sinérgicos sobre la calidad de vida, que han avivado la discusión de los debates económicos, sociales y políticos de muchos países, sobre todo de los más desarrollados, en el camino hacia el estado del bienestar. Así pues, la consolidación del trabajo en red, que es típico, por ejemplo, de los esquemas de educación virtual, los cambios organizativos y la aparición de nuevas contradicciones en la economía acentúa los contrastes entre la vida laboral y la vida privada, ya que, como se evidencia en la literatura internacional, incluso en sectores emergentes y de elevado contenido tecnológico como el de la industria de la información, se incrementan las cargas de trabajo, el conflicto entre trabajo y familia es más alto y el estrés se manifiesta como un problema emergente. De hecho, hay cantidad de estudios que se refieren al estrés laboral en la sociedad de la información. Sin embargo, el modelo de la transición de los modelos tradicionales de organización del trabajo hacia las nuevas fórmulas basadas del trabajo en red modifica la organización, el control y el contenido propio del trabajo. Además, esta orientación del input básico de la actividad económica puede producir tensiones generadas por la resistencia al cambio y la insatisfacción laboral. Según los estudiosos de las nuevas organizaciones, estas cambian cuando lo hacen las tecnologías que usan y el entorno en que operan, y a medida que acumulan información y experiencia sobre qué tipo de organización mejora o funciona para determinado tipo de actividad. En el siglo XX, por ejemplo, el desarrollo tecnológico había impulsado
las tecnologías de producción a gran escala, lo que a su vez dio lugar a la gran empresa industrial. En una segunda fase, ¿sí?, se producirá un giro progresivo hacia la divisionalización de las empresas, y el objetivo de esta divisionalización era asegurar que las decisiones fueran adoptadas por quienes poseían la información y proporcionar los incentivos adecuados, evitando así uno de los principales inconvenientes de las grandes organizaciones centralizadas. Con todo, pues desde la Segunda Guerra Mundial, consultores y expertos, el management, continuaron estimulando el crecimiento de las organizaciones al preconizar las ventajas de la integración vertical y horizontal de las actividades productivas. De esta forma, entonces, es necesario es precisar que ya en la década de los 90, con la gran revolución tecnológica, pues se da lugar a la segunda división industrial como respuesta a estos cambios en el entorno. Las empresas inician un rediseño organizativo que resulta en la aparición progresiva de empresas denominadas empresas red, que utilizan de forma intensiva las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Se caracterizan por tener un gran aplanamiento jerárquico, tener límites organizativos permeables, tener canales de comunicación laterales de naturaleza informal, y donde se hace énfasis en la explotación del conocimiento organizativo como fuente de la ventaja competitiva, y finalmente la presencia de equipos autónomos y transfuncionales diseñados en torno a procesos críticos de la organización. También se plantean otros que el resultado de las relaciones establecidas entre empresas legalmente independientes que compiten colectivamente con el propósito de obtener una ventaja competitiva, y que solo lo pueden alcanzar por medio de la cooperación. También resultan ventajas de la empresa red por la combinación de múltiples activos en varios puntos de la cadena de valor, ¿sí? Por lo tanto, una empresa red puede ser flexible, ¿sí? Es una estructura flexible que combina activos específicos e intangibles en distintas organizaciones por medio de un sistema de coordinación conjunto de naturaleza descentralizada. Esto plantea serios cambios en las relaciones laborales, y hay estudiosos que han seguido esto tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos. Existen algunos estudios para Asia, ¿cierto? Y con una progresiva investigación académica acerca del cambio en el trabajo del empleo y el cambio en la naturaleza de las organizaciones, ¿sí? Por ejemplo, se señala que hay en una serie de estudios que demuestran que los límites de muchas organizaciones hoy son difusos por diversas razones, entre las que se destaca principalmente la necesidad de obtener ganancias en competitividad resultante de compartir habilidades y competencias específicas. Esta facilidad para compartir habilidades y recursos es un resultado parcial del desarrollo y adopción de las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Y en este escenario, lo plantea Rubery 2002, surgen dificultades para la supervisión y el control, la equidad retributiva, la prevención de los riesgos laborales, la lealtad y la confidencialidad. De acuerdo con esto, las leyes en el empleo en el futuro deberían tener en cuenta estas relaciones de multiempleo, y que crea problemas a los empleadores individuales, estableciendo mejores prácticas, rutinas o sistemas diseñados para asegurar de nuevo toda necesidad para recursos directos a la ley de empleos individuales, ¿sí? De forma parecida, en el campo de la gestión de recursos humanos es imposible para los gerentes hacer uso del sistema contractual directo, además al mismo tiempo aumentar la autonomía de los empleados de hacerse cargo y gerenciar complejas relaciones laborales. Las tecnologías de la información entonces pueden solo proveer a lo mejor una solución parcial a los problemas de control,
Es posible que las relaciones interorganizacionales, dependiendo de una aproximación dual, que se mueven entre un contrato y un estatus. De lo que se ha planteado anteriormente se pueden al menos extractar 3 conclusiones ya para concluir esta conversación. El primero es que el informacionalismo se constituye en el paradigma tecnológico de las sociedades del comienzo del siglo XXI. Este paradigma ha sido subsumido, es decir, incorporado gradualmente como modelo dominante de las actividades centrales que gobiernan el mundo de hoy. Una segunda gran conclusión es que se han transformado las relaciones en el mundo del trabajo, que hoy se caracterizan por una creciente flexibilidad del empleo, individualización de las condiciones del trabajo, fragmentación de la mano de obra y diferencias de temporalidad en la vida laboral. En este sentido, el nuevo tipo de sociedad que se funda en el paradigma informacional tiene como particularidad la individualización y la disgregación del trabajo, contrario a la sociedad industrial que se basa en la socialización de las masas campesinas y la gran empresa. Por último, la consolidación del trabajo en red como modalidad productiva básica de la nueva economía se fundamenta en un cambio organizativo, el cual cuenta entre sus requerimientos fundamentales con las modificaciones de la cultura empresarial, la transición de los modelos de organización empresariales típicos de la década de los 80 basados en las redes de empresas hacia una nueva tipología estratégica y de organización sustentada en la empresa red y el negocio digital, que abre nuevas dimensiones en las condiciones psicosociales a partir de las cuales se desarrolla el trabajo. Muchas gracias y hasta pronto.